Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Habrá pico y placa los sábados en Bogotá. El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, anunció esta noche que debido a la emergencia decretada como consecuencia de los graves incendios en los cerros orientales, el pico y placa para vehículos particulares se extenderá a los sábados. Será entre las 6 de la mañana y el mediodía. El alcalde también anunció que durante ese mismo periodo de tiempo, la excepción conocida como pico y placa solidario solo valdrá para quienes ya lo solicitaron y lo pagaron y que no se aceptarán nuevas solicitudes. Además, habrá pico y placa los sábados para camiones de carga que tengan más de 10 años de antigüedad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Sigue la emergencia en los cerros orientales de la capital de los colombianos. El incendio más complicado a esta hora es el del Cerro del Cable. Las autoridades anunciaron que se agregarán 100 bomberos más a la lucha contra las llamas. Sin embargo, el viento y las altas temperaturas siguen dificultando las labores. 105 hombres del ejército apoyarán las labores. Por su parte, el incendio de Quebrada Vieja está controlado en un 80%. Se presentaron 2 puntos calientes. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro arremetió contra los organismos de control por la suspensión del canciller y del director de gestión del riesgo. El jefe de Estado dijo que los organismos de control deberían haber esperado a que pasara la emergencia antes de sacar del cargo a los 2 funcionarios claves para atender las crisis por los incendios. Agregó que los organismos de control no lo quieren dejar gobernar. Gustavo Petro se refirió a la crisis por los incendios en el país, explicó que se activó la ayuda internacional, la ONU y 4 países anunciaron su apoyo a Colombia. En este momento hay 31 incendios activos y 61 municipios con desabastecimiento hídrico. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Fuerza Armada venezolana expulsa a 33 militares en medio de denuncias de conspiración del presidente Maduro. Israel bombardea Ciudad de Gaza. La OMS denuncia que otro hospital fue atacado. Expectativa por intervención de la Corte de La Haya tras demanda contra Israel por genocidio. Primer ministro de Israel envía carta al presidente Petro y le pide interceder para lograr la liberación de los secuestrados en poder de Hamás. Economía de Estados Unidos crece el doble de lo esperado y se disparan las bolsas. Esta noche será ejecutado por primera vez con nitrógeno un preso en Estados Unidos. En Venezuela, las fuerzas militares expulsaron a 33 militares. Esto luego de que el presidente Nicolás Maduro asegurara que hay planes conspirativos en su contra. La Fuerza Armada venezolana informó que degradó y expulsó de sus filas a 33 militares activos y en reserva por su presunta implicación en conspiraciones contra el gobierno y lo calificaron como un acto de traición a la patria. Nosotros vamos a hacer respetar nuestra Constitución y lo vamos a hacer con nuestras armas, El presidente Nicolás Maduro había autorizado al ministro de Defensa a aplicar los reglamentos militares acordes a casos de máxima traición. El gobierno de Maduro ha denunciado en días recientes que desde mayo del 2023 hasta enero del presente año detectaron y desarticularon 5 planes conspirativos contra él, en el que presuntamente buscan asesinarlo. La ofensiva de Israel no cesa. En las últimas horas, 50 civiles han fallecido, mientras la Organización Mundial de la Salud muestra preocupación ante la precaria situación que vive la población gazatí. Los nuevos ataques israelíes en Khan Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza y epicentro de la ofensiva de Israel, han causado decenas de muertes entre civiles y milicianos. Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí confirma 50 fallecidos en la urbe, donde residen unos 88.000 habitantes y se han asentado unas 425.000 personas desplazadas. Además, el Hospital Nasser se ha quedado sin comida ni analgésicos para atender a los heridos. The situation in Gaza
has actually deteriorated since the EB special session in December. By the way, yesterday and today we've been working on some serious crisis. We believe as WHO that ceasefire is long overdue. And as we have said many times, no one and nowhere is safe in Gaza. También recalcó que el riesgo de epidemias está aumentando y la gente morirá a causa de enfermedades, hambre y ataques, lo cual hace entender lo infernal que es la situación para la población de Gaza, aunque el gobierno de Israel insiste en una victoria de guerra. Israel espera que la Corte Internacional de Justicia desestime las acusaciones de genocidio elevadas por Sudáfrica hace 2 semanas. La Corte Internacional de Justicia emitirá su fallo sobre si deben promulgarse medidas provisionales para suspender temporalmente la campaña militar de Israel en Gaza. Por lo que el gobierno israelí expresó su confianza en que el principal órgano judicial de las Naciones Unidas desestimaría las acusaciones. We have expected, of course, to throw out the completely absurd and ridiculous charges pressed by South Africa. El portavoz añadió que Israel está en negociaciones para aliviar la situación humanitaria. Humanitarian update. We note British Foreign Secretary Lord Cameron's call for more crossing points to be opened for longer for aid deliveries, including Kerem Shalom. A principios de este mes, en 2 días de audiencia, Sudáfrica pidió a la Corte Mundial que ordenara una suspensión de emergencia de la devastadora campaña militar de Israel en el enclave palestino que ha matado a miles de personas. Nuevos ataques rusos al este de Ucrania contra una zona residencial dejan al menos 2 personas muertas. El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania informó que el ejército ruso lanzó nuevos ataques sobre una zona residencial en la región parcialmente ocupada de Donetsk. Al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas como consecuencia de los bombardeos. Los trabajadores de los servicios de emergencia rescataron ante los escombros a 8 personas, entre ellas un menor de edad. Las autoridades comunicaron que el ataque afectó a medio centenar de edificios repartidos en hasta 5 calles, al mismo tiempo que pidió a la población que se refugie en otras zonas de Ucrania ante posibles bombardeos próximos. Y Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, le envió una solicitud al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que interceda para que Hamás libere a los rehenes israelíes. En una carta fechada el 11 de enero del 2024 y dirigida al presidente Gustavo Petro, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le recuerda al mandatario que hay una colombiana entre los secuestrados que tiene Hamás. Muchos de estos rehenes vieron a sus seres amados, padres, esposos, niños, hermanas, hijas, violados, mutilados, torturados y masacrados de manera horrenda ante sus ojos. Entre ellos hay una ciudadana colombiana, Elkana Bokbot. Netanyahu le hace un llamado al presidente Petro para que interceda en favor de la liberación de los secuestrados. Por consiguiente, apelo a usted para que realice todos los esfuerzos posibles para asegurar la liberación del Elkana y de los otros 135 secuestrados que son mantenidos en los túneles de terror de Hamás. Cualquier presión que usted pueda ejercer para este fin, específicamente cara a cara con Irán, Qatar y Turquía, así como con el Comité Internacional de la Cruz Roja, será invaluable y ayudará a salvar vidas inocentes. El primer ministro israelí también le recalca al presidente colombiano que los países civilizados se deben mantener unidos contra los terroristas y sus patrocinadores. La economía de Estados Unidos sorprendió con un crecimiento del 3.3% en el cuarto trimestre del 2023. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos comunicó que el Producto Interno Bruto, la media más amplia de la producción económica, aumentó a una tasa anualizada estacional y ajustada a la inflación del 3.3% de octubre a diciembre, lo que significa que la economía del país se mantuvo sorprendentemente robusta en el cuarto trimestre para cerrar un año 2023 notablemente sólido. Por lo que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos argumentó que el enfoque del presidente Joe Biden ha producido una recuperación económica. Some forecasters thought a recession last year was inevitable. President Biden and I did not. Instead of contracting, the economy has continued to grow.
El crecimiento en el año 2023 en general, de enero a diciembre del año pasado, registró una sólida tasa del 2.5%, pero la tasa del cuarto trimestre superó el 1.5% que esperaban los economistas. La fortaleza de la economía en los últimos meses del año 2023 fue de base amplia, impulsada por el gasto de los consumidores, la inversión empresarial, los desembolsos gubernamentales, las exportaciones y las mejoras en las condiciones de vivienda. Y el Banco Central Europeo mantuvo sin cambios las tasas de interés de la zona. El Consejo de Gobierno del organismo decidió mantener en 4,75% los intereses crediticios. Asimismo, mantuvo en 4% la facilidad de depósito que remunera el exceso de reservas a un día. Estas decisiones se ajustan a lo esperado. La Agencia Espacial Japonesa publicó la primera imagen de su nave en la Luna. La imagen fue tomada a distancia por uno de los dos pequeños rovers que viajaron a bordo y muestra el módulo de alunizaje intacto en un pequeño ángulo sobre la superficie rocosa y gris. Esta posición, sin embargo, hace difícil que las células solares puedan recargar las baterías, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la misión. El ex asesor del expresidente Donald Trump, Peter Navarro, fue condenado a 4 meses de prisión por desacato. Peter Navarro fue funcionario de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, quien fue declarado culpable de desacato al Congreso por negarse a cooperar con una investigación congresual sobre el asalto del 6 de enero del 2021 al Capitolio de Estados Unidos, por lo que fue condenado a 4 meses de prisión. Navarro en el juicio prometió que apelará al veredicto, afirmando que no podía cooperar con la comisión porque Trump había invocado el privilegio ejecutivo. Sin embargo, el juez le prohibió presentar ese argumento en el juicio, al considerar que no demostró que el expresidente realmente lo hubiera invocado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde al estado de Alabama para realizar la primera ejecución con gas nitrógeno. Se trata de Kenneth Eugene Smith, de 58 años, condenado a muerte por un asesinato a sueldo en 1988, quien emprendió una batalla legal para impedir su ejecución con este método nunca antes probado, pues alega que está siendo tratado como un conejillo de indias. Sin embargo, el alto tribunal rechazó admitir la impugnación de Smith, quien deberá ser ejecutado. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acordó con Estados Unidos un plan de seguridad por 5 años para combatir la violencia en su país. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa se reunió con funcionarios estadounidenses en la que entablaron diálogos sobre seguridad y defensa para Ecuador. Tras horas de conversación, han previsto un plan de seguridad para Ecuador con duración de 5 años, con base a un acuerdo de cooperación de seguridad y defensa firmado entre ambas naciones. También resaltaron la importancia de incrementar la inversión y el comercio como vía directa para dinamizar la economía y generar empleo con el fin de prevenir la delincuencia. En Mali, país de África Occidental, una mina de oro colapsó, causando la muerte de al menos 70 personas. Según organismos de rescate, en el yacimiento se encontraban 100 mineros. Los servicios de emergencia siguen buscando sobrevivientes ante el temor de que el número de muertos aumente. Ingenieros estadounidenses presentaron un tapete omnidireccional que redefine la interacción en múltiples entornos virtuales. Holotile es un tapete de alta tecnología para enriquecer las interacciones digitales con realidad aumentada al prometer una mayor integración sensorial. El suelo interactivo se presenta como una plataforma omnidireccional, es decir, que cuenta con la capacidad de recibir señales o desplazarse en todas las direcciones de manera uniforme sin restricciones. Además, es capaz de soportar a varias personas al mismo tiempo, quienes pueden desplazarse de manera independiente una de otra. Este avance representa un paso significativo en la búsqueda de una interacción más natural y segura en entornos virtuales. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El gobierno declaró hoy emergencia forestal en el país como consecuencia de los incendios que afectan cultivos, siembras, pastos, fauna, especialmente
en los departamentos de Cundinamarca, en Boyacá y en Santander. El gobierno, ante la emergencia, nombró al señor general Ricardo Roque Salcedo para que lidere las operaciones ante la actual calamidad. El general es un oficial activo de la Brigada Especial de Ingenieros del Ejército y él es nuestro invitado esta noche. Señor general, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está la situación en general en el país, general Roque? Buenas noches. Buenas noches, Yamid. Un saludo especial para usted y para toda su audiencia. Soy el brigadier general Ricardo Roque Salcedo, comandante del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, y a partir del día de hoy fui nombrado por el señor Presidente de la República para asumir este reto de ejercer la coordinación de todo este esfuerzo que tiene el Gobierno Nacional a través de las instituciones, la empresa privada, para atender esta emergencia que se nos está presentando con ocasión del fenómeno del Niño. Pues la situación la hemos visto en los últimos días, se ha incrementado el tema de los incendios forestales y estamos orientando todos los esfuerzos del Gobierno Nacional, de las instituciones y de las fuerzas militares a las que represento para atender esas calamidades que se están presentando en diferentes partes del país y en los departamentos que mencionaba usted anteriormente, donde con mayores situaciones se nos han presentado en los últimos días. Estamos acabando de salir de la sala de crisis de un puesto de mando unificado en el que participaron todos los ministerios, diferentes entidades de socorro, las instituciones afines, las fuerzas militares y nuestra Policía Nacional, precisamente para articular, para coordinar y para generar planes para atender y mitigar las emergencias que nos están presentando. Esta reunión general que acaba de terminar, ¿qué convino? ¿Qué encontró? ¿Cuál es la situación esta noche? ¿Qué se va a hacer? Sí, señor. En este momento tenemos 20 incendios activos, 2 en Cundinamarca, 3 en Boyacá, 1 en Antioquia, 6 en norte de Santander, 1 en Valle, 1 en Bogotá, 1 en Cesar, 3 en Huila, 1 en Santander, 1 en Bichada. El objetivo es precisamente reunir todo ese poder nacional, desde el orden local, desde el orden regional, departamental y el orden nacional para la atención de estas emergencias. Aquí se están sacando las necesidades que tienen las diferentes instituciones para atender en este momento las emergencias y esos incendios forestales que se nos están presentando, y el compromiso es precisamente suplir esas necesidades inmediatas, también proyectar unas necesidades a mediano y a largo plazo para las diferentes situaciones que se nos puedan presentar a lo largo de este desarrollo del fenómeno del Niño y posteriormente pues con este tema de los cambios, muy seguramente por una temporada también que venga de lluvias más adelante. Desde ya tenemos que estarnos preparando. Pero en este momento, como le digo, la reunión fue enfocada a este tema de los incendios forestales y cómo enfocar, canalizar y optimizar los esfuerzos y los medios disponibles en pro de atender los diferentes focos de incendio que tenemos activos. Ahora mire, señor general, esta tarde tuvimos comunicación con uno de nuestros periodistas que está en el cerro donde se encuentra pues el corazón de las comunicaciones en Bogotá, en Colombia. Eso allá se maneja seguridad, antenas manejan comunicaciones, antenas manejan televisión, antenas manejan internet, antenas manejan radio, antenas manejan seguridad general. El riesgo ahí, señor general, es sumamente grave. Escuche a nuestro enviado especial sobre el informe que nos hizo esta tarde sobre la situación de calamidad allá en el cerro. Estamos desde el barrio El Paraíso, la parte alta de la localidad de Chapinero, ubicado al oriente de la capital de la República, en donde toda esta semana se han presentado estos incendios forestales que amenazan la calidad del aire de la ciudad de Bogotá. Esta antena que ustedes ven en pantalla
es la antena que más cerca se encuentra al incendio, que es el más grande en este momento de la capital del país. Hablamos del incendio del Cerro El Cable. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá nos confirmó que es bastante complicado que el fuego llegue a afectar esta antena, incluso que llegue a afectar el barrio El Paraíso, que es donde en plena mitad de este barrio se encuentra la antena, debido a que en la parte baja de lo que en este momento está encendido, el Cuerpo Oficial de Bomberos y los organismos de socorro han instalado varias barricadas que harían prácticamente imposible que el fuego siguiera bajando y llegara al barrio o llegara a la antena. El riesgo del que se habló en las últimas horas fue por unas antenas que quedan ubicadas en el pico de este cerro, en el pico de esta montaña. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá también nos confirmó que el incendio que rodeaba esas antenas, que hacen parte de medios de comunicación nacionales, ya está controlado. Es decir, que no hay riesgo para las antenas de medios de comunicación que están en el pico de la montaña. La única antena que se vería en riesgo y que hace parte de los medios de comunicación de este país es esta antena, que queda ubicada en la mitad del barrio El Paraíso. Pero repetimos, no hay ningún riesgo, según el Cuerpo Oficial de Bomberos. ¿A usted qué le parece, señor general, este informe que nos presentó nuestro periodista en el Cerro? No, precisamente es una de las realidades que nos están sucediendo en varias partes del país, como hemos visto en los días anteriores, también en Santurbán, allá en el departamento de Santander, se nos han presentado grandes conflagraciones. La importancia de este punto geoestratégico para las comunicaciones nos da también una prioridad en atención de esta emergencia. Es por eso que el esfuerzo de la Brigada Especial de Atención de Emergencias, del Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional, de la Fuerza Aérea, a través de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través de todas sus capacidades localmente disponibles, pues están enfocadas hacia ese punto. Se están esperando algunas condiciones meteorológicas, algunas condiciones favorables también para seguir atendiendo allá la conflagración, y el objetivo principal es precisamente este punto, este centro de comando y control de organización, es enfocar los esfuerzos y dar la priorización y la semaforización que nos permita atender esos puntos neurálgicos y dando las prioridades necesarias para enfocar los esfuerzos de los organismos de socorro a esos sitios. Otro de los temas graves esta noche, general, es que la humareda que han provocado los incendios forestales está dificultando, por la poca posibilidad que existe en los cerros, la acción de los helicópteros. Sobre esta emergencia, ¿qué se va a hacer si no se puede volar por parte de los helicópteros por la poca visibilidad? Precisamente el área neurálgica donde están las antenas se está refrigerando y se está aislando del fuego. La humareda, el humo limita el accionar de las aeronaves, pero precisamente las condiciones climáticas más adelante se prevé que el humo, por el fenómeno de condensación, baje y nos permita poder actuar con nuestras aeronaves. De todas formas, personal en tierra, de los bomberos, del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y de diferentes instituciones se están atendiendo para que no se extienda y tratar de controlarlo al máximo. Si bien el humo es bastante grande, las llamas son altas, pero lo que estamos tratando es de controlarlo y contenerlo para que no se siga extendiendo. ¿Y cuál fue la crisis que precisamente hoy, señor general, estalló en bomberos? La crisis, ahorita terminamos el PMU, son situaciones en las que se necesita más apoyo, más acción de pronto, gestión en algunos estamentos del orden local, del orden regional, pero pues aquí desde el orden nacional se le está dando todo el apoyo a nuestros bomberos nacionales para poder atender las diferentes calamidades que se nos están presentando. Precisamente ellos, como son los primeros respondientes en este caso, ellos son los que nos permiten, de acuerdo a la gravedad del asunto, orientar los esfuerzos y nos permiten también canalizar todos los esfuerzos y todos los apoyos que se tienen de acuerdo a la priorización que se vaya realizando.
¿En dónde está, señor general, los mayores incendios? ¿En dónde están? En este momento tenemos focos de incendio aquí en el departamento de Cundinamarca, lógicamente el que tenemos aquí en Bogotá, tenemos en Santander y norte de Santander, los principales que estamos atacando en este momento. El mayor riesgo aquí en Bogotá, ¿en dónde se padece el mayor riesgo? No, como Yamil lo decía hace un momento, el mayor riesgo que tenemos es sobre ese activo estratégico de comunicaciones que tenemos en el Cerro del Cable. Por eso uno de los esfuerzos principales se está orientando hacia ese punto, teniendo en cuenta que los otros incendios ya se están controlando. Ese es el principal esfuerzo que tenemos ahorita y el principal objetivo de todos los organismos de socorro para controlarlo. A ver, general, ¿cuáles incendios están siendo controlados y cuáles están sin control? En este momento tenemos bajo control algunos incendios, los que se están presentando sobre el sector de Chapinero, sobre el sector de Soacha, en algunas localidades, en algunos sectores de aquí de Cundinamarca, en Boyacá, en Genesano, ya está controlado. Está prácticamente controlado el páramo de Santurbán, y en este momento estamos enfocados a un incendio que se nos está presentando en el sector de Pamplona y en ese del Cerro del Cable. ¿Hasta dónde, señor general, es conveniente para la población que vive cercana a los incendios forestales, hasta dónde es conveniente, digo, que usen tapabocas para protegerse? Precisamente dentro de la reunión que acabamos de terminar, los diferentes ministerios establecen o van a establecer planes de comunicación y concientización a los diferentes ciudadanos, a la ciudadanía en general, para establecer medidas de autocontrol y autocuidado para contener este fenómeno del humo que se está presentando. Es recomendable tener el tapabocas, teniendo en cuenta que ese humo puede generar algún tipo de inconvenientes en la salud de los ciudadanos. De todos los incendios que hay en este momento, esta noche, general, ¿cuál es el más grave? Tenemos el del Cerro del Cable, sí. Prioridad, no nos puede seguir, tenemos que seguir controlando el del páramo de Santurbán, y en el sector de Pamplona también estamos enfocando los esfuerzos para controlarlo, teniendo en cuenta que está creciendo bastante, son los más graves que tengo en este momento reflejados. Pues también tenemos otros incendios menores, pero que ya están bajo control, o que ya los organismos de atención de emergencias pues están allá cumpliendo con su función y controlando las llamas, controlando el avance de estos incendios. Ahora, general, ¿cuáles son exactamente las funciones que el gobierno le ha asignado a usted? Estamos conversando con el general Ricardo Roque Salcedo, quien fue nombrado hoy por el gobierno para colocarse al frente de la emergencia que está viviendo el país ante la ola de incendios forestales que afecta a la nación. Le preguntaba, general, cuáles son muy puntualmente las funciones que usted debe desarrollar. Pues como general de la República, pronto la formación militar le permite a uno venir a ejercer un trabajo de mando y control. Ese trabajo de mando y control nos permite, como militares, cumplir esta misión como si fuera una operación militar. Eso es lo que vengo a cumplir aquí en el puesto de mando de nuestra Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Esa función me permitiría integrar todos los esfuerzos de los organismos públicos, privados, estatales, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, de los organismos de socorro, de la ayuda internacional, precisamente para optimizar los recursos disponibles, para poder
canalizar los apoyos que se puedan recibir y ser más eficientes y efectivos en la presente situación que se nos está presentando. En general, ese puesto de mando unificado que usted preside y que usted dirige, ¿qué funciones exactamente va a desarrollar? Dentro del sistema de gestión de riesgo, de desastres, hay una figura que es el comando de incidentes. Precisamente eso es lo que vengo a desarrollar. Como ingeniero he tenido la oportunidad de ser comandante de la Brigada Especial de Ingenieros y dentro de esa unidad se encontraba el Batallón de Prevención y Atención de Emergencias. He tenido muy de la mano y el crecimiento de esa unidad y eso me ha permitido pues estar en coordinación con los diferentes organismos de seguridad de atención de emergencias del Estado, con nuestra Defensa Civil, con nuestra Policía Nacional, con nuestra Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con la Cruz Roja, con los bomberos, y esto lo que busca es integrar precisamente los esfuerzos para que podamos canalizar y que no haya duplicidad de esfuerzos que lo que obliguen es a no ser efectivos ni eficientes, sino a dilapidar de pronto recursos. ¿Qué tan seria o qué tan grave es, señor general, la dificultad que pueden enfrentar los helicópteros para poder sobrevolar la zona a pesar del intenso humo? Claro, o sea, la operación aérea es una de las operaciones más difíciles en este tipo de emergencias. Usted sabe que los helicópteros se sustentan en un colchón de aire y el aire en estas condiciones es totalmente diferente. Entonces es bastante complejo. Y además que la operación del Bambi Bucket, que es un elemento que va colgando del helicóptero, pues genera también unas dificultades y un riesgo para las tripulaciones y para las aeronaves. Por eso nuestros pilotos y quienes están cumpliendo con este trabajo son personas expertas, capacitadas, pero a pesar de eso se deben regir a una lista de chequeo donde las condiciones para que puedan efectuar las descargas correspondientes deben ser las óptimas para evitar afectarlos a ellos y afectar a las mismas unidades o a las mismas personas que están en tierra atendiendo la emergencia. ¿Y cuáles son esas condiciones, general? Por el humo, por el viento, las condiciones de maniobrabilidad de las aeronaves se vuelve más compleja. Por la altura de los sectores donde también se están haciendo las diferentes operaciones aéreas, pues generan una complejidad mayor y eso pues sumado a que el péndulo o el penduleo que genera el Bambi Bucket de las aeronaves, pues le genera mayores complicaciones y obliga a que estas tripulaciones sean expertas, sean tripulaciones que ya tienen la experiencia, pero que, como le digo, si las condiciones no están dadas porque las condiciones de clima, de viento, de visibilidad no se los permite, pues no pueden desarrollar las operaciones aéreas. Y a ver, general, quienes no somos expertos en ese tema, ¿cuáles son las condiciones de aire y de viento que pueden afectar gravemente esta operación? Vientos fuertes, o sea, los helicópteros se sustentan en un colchón de aire. Si hay vientos fuertes, así como cuando de pronto algunos de los que no son expertos en la materia pueden haber aterrizado en uno de los aeropuertos que tienen vientos cruzados, pues un helicóptero, que es una aeronave más pequeña, también genera ese tipo de movimientos que puede afectar la maniobrabilidad y la vida de nuestros tripulantes. Usted sabe que ellos tienen un rotor, tienen unas palas que permiten hacer esa sustentación. En el momento en que pierden esa sustentación, lógicamente que pierden la capacidad aerodinámica y pueden sufrir algún accidente. Esas condiciones de viento, precisamente esas son las condiciones negativas que tenemos en este momento, que por la misma situación climática hay vientos fuertes, que esos son los que han permitido que estos incendios se aumenten. Esos vientos también afectan muchas veces la maniobrabilidad de las aeronaves.
Ahora, señor general, ¿qué es lo que ha producido estos incendios forestales? Pues hay temperaturas elevadas, pueden haber diferentes temas de basuras, pueden haber temas de quemas que hayan efectuado en algunos sectores, fogatas, personas que han hecho fogatas y que son imprudentes ante la situación y ante el fenómeno que se nos está presentando de sequía, que hacen esas fogatas y no las controlan y pues nos ponen a todos en las circunstancias en las que estamos. Ahora, señor general, hemos visto imágenes absolutamente tenebrosas pues, del daño que está produciendo esta situación de incendios a la fauna de los cerros. ¿Qué hacer para salvar a estos habitantes de los cerros? Claro, una de las líneas de acción que salen de esta mesa de trabajo y este engranaje de todas las entidades es precisamente la protección de la fauna, es precisamente atender esas necesidades o esos elementos de la fauna que pueden salir afectados. Ellos por naturaleza salen huyendo al fuego, pero salen de su hábitat normal. Por eso hay varios mensajes que han salido en los últimos días de protegerlos y de avisarle a las autoridades encargadas para la recuperación y la protección de los mismos. El tema de la fauna es fundamental, el tema de volver a generar una resiliencia de esa capa vegetal es fundamental y es algo que se está tratando también para la recuperación posterior de esas zonas verdes. Y general, perdone, ¿cómo se protege la fauna? En el momento en que ellos salen, porque ellos por instinto natural, al ver el fuego, ellos salen corriendo. Los que salen corriendo, la intención es que aquellas personas que los vean, que vean de estos animalitos por ahí dando vueltas y que no hacen parte del entorno normal de las ciudades o del entorno normal de otros sectores, pues que le avisen a las autoridades correspondientes para la recuperación, la protección y posteriormente la reinserción a su hábitat natural. Usted, señor general, finalmente, ¿qué tipo de recomendaciones haría a nuestros televidentes para enfrentar esta emergencia tan delicada que estamos todos afrontando? Claro, pues es importante para todos hacer un llamado a la conciencia de cada uno, que aquellas personas que piensan que por el hecho de hacer una fogata, de hacer un paseo de olla y pensar que con eso no van a fumar, pensar que con eso no van a afectar o van a generar una conflagración. En este momento la naturaleza está muy seca porque ha dejado de llover durante varios días. Entonces eso genera una conflagración bastante grande. Uno, eso. Dos, el tema de la colaboración con los organismos de emergencia. Los organismos de emergencia llegan, montan su puesto de mando, montan su actividad y es importante que las personas pues nos permitan hacer el trabajo que vamos a hacer, no que haya gente ahí encima haciendo otras cosas que lo que hacen es desorientar en parte ese esfuerzo que se está haciendo en determinado sector. Hay personas que llegan muy comprometidas a apoyar y es muy importante ese apoyo, pero de manera coordinada con los mecanismos de emergencia. General. Asimismo, pues también hago un llamado, ¿sí? Sí, no, le quería agradecer estos minutos, Sí, señor. general, y cuente con nuestra ayuda cuando sea necesario. Bueno, muchas gracias, Yamit. Un saludo especial para usted, para toda la ciudadanía. Estamos comprometidos, estamos integrando todos los esfuerzos y la misión que tenemos en este momento. Esta operación es ser eficientes, eficaces, efectivos, con los recursos disponibles, con el apoyo y las donaciones que podamos recibir de otras partes, pero lo importante es ser efectivos y canalizar los recursos y los esfuerzos a donde se necesitan realmente, priorizando, estableciendo prioridades, no duplicando esfuerzos y esperamos que la ciudadanía entienda que desde el alto nivel del gobierno nacional, las instituciones
el orden local, el orden regional, estamos trabajando y las diferentes entidades estamos trabajando en pro de atender esta emergencia. Muchas gracias, señor general, y muy amable por aceptar esta comunicación y mucha suerte en la gestión que le ha correspondido realizar. Muy amable. Y a ustedes también, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Pico y placa para Bogotá también los sábados mientras dura emergencia, anuncia el alcalde. La medida regirá mientras dura emergencia por incendios. Peligroso incendio en Cerro del Cable. Están en riesgo torres de comunicación, repetidoras de televisión y antenas de seguridad. 977 municipios del país en alerta por calor y por incendios. Heladas en las mañanas destrozan cosechas. Récord de calor en toda la zona del Alto Magdalena. Dictan medidas para ahorro de agua. Situación de cuerpos de bomberos es crítica, denuncia saliente director nacional del organismo. El presidente Petro lanza pullas a sus ministros y a la procuradora. Fracasa primer intento de la Corte para elegir fiscal. Recomendaciones para compra de textos escolares. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La restricción del pico y placa en Bogotá se extenderá a los sábados por la mala calidad del aire debido a los incendios forestales. Así lo anunció hace pocos minutos la alcaldía de Bogotá. Nicolás Romero, buenas noches. Detalles de esta medida. Hola compañeras, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes en estudio y por supuesto para toda nuestra audiencia. Las medidas restrictivas que acaba de tomar la capital de la República debido a la calidad del aire son, entre otras cosas y quizá la más importante, pico y placa para los sábados. Me acompaña la secretaria distrital de movilidad. Secretaria, ¿qué otras medidas vienen? Y expliquemos cómo se manejará ese pico y placa los sábados. Bueno, buenas noches. Sea lo primero decir que las medidas de restricción de movilidad van a aplicar para toda la ciudad. Si bien la alerta se está declarando para zonas específicas, las de movilidad aplican para todos. Tenemos 3 restricciones en este momento por la alerta. Lo primero es no se van a emitir nuevos permisos de pico y placa solidario hasta tanto sigamos en la alerta. Lo segundo, tenemos pico y placa, como usted lo decía, los sábados como para los vehículos particulares como normalmente se viene dando. Para este sábado en particular, la restricción será para los vehículos de placas que terminan en placas 6, 7, 8, 9, 0 y la franja horaria de restricción va a ser de 6 de la mañana a 12 del día. La tercera restricción es para los vehículos de carga de mayores a 10 años, entonces estos tendrán que van a circular en 2 franjas, entonces tendremos un pico y placa para ellos de 6 de la mañana a 1 de la tarde, pares pueden circular y de 1 de la tarde a 8 de la noche los impares son quienes podrán circular. Eso para vehículos de carga mayores a 10 años. Así es. Perfecto, y el pico y placa entonces, para que quede claridad, pico y placa los sábados se manejará con la fecha como se viene manejando normalmente. Así es, continúa el mismo sistema de restricción y lo que cambia aquí es el horario solamente de 6 de la mañana a 12 del día. Muchas gracias, secretaria. Son las medidas que ha tomado el distrito, medidas restrictivas a la movilidad de los vehículos en la capital de la República. En el siguiente informe vamos a ver lo que anunció el alcalde Carlos Fernando Galán respecto a esta declaratoria de alerta ambiental en el suroccidente de la ciudad. Emergencia ambiental en el suroccidente de la ciudad, así lo declaró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alerta zonal por deterioro de la calidad del aire por contaminante PM10 en el suroccidente de la ciudad. Ustedes saben que Bogotá está dividida en 4 zonas en la medición que se hace precisamente en este índice. Esta es la zona suroccidental. Esto se toma entonces en las localidades. También que los hospitales estarán en alerta y dispondrán de toda su capacidad. Vamos a tener preparado el sistema hospitalario para la necesidad que se presente. Vamos a hacer y mantener, porque ya veníamos haciendo los recorridos en terreno de identificación de alertas en salud y comunicación del riesgo con la comunidad en los puntos. Ustedes saben que en la localidad de Chapinero, a raíz de la situación de los incendios, hemos estado haciendo recorridos. Se redoblarán las labores de los bomberos que enfrentan los incendios activos en Bogotá. Vamos a fortalecer el cuerpo de bomberos en estos días. Arrancamos desde mañana y es básicamente pasar
24/24. Es decir, en este momento por los turnos teníamos en un momento dado 200 bomberos trabajando. A partir de mañana serán 300 bomberos trabajando. Las medidas restrictivas de movilidad, como la extensión del pico y placa a los sábados, se mantendrán hasta que mejore la calidad del aire de la capital del país. Recordemos que son 2 incendios forestales que en este momento están activos en la capital del país. Uno en este punto donde nos encontramos en directo, Avenida Circunvalar, más o menos con calle 74, que es el incendio de los Cerros Orientales que viene desde el pasado lunes. Y en el otro incendio, que en este momento es el que quizá mayor preocupación despierta en los organismos de socorro, se encuentra mi compañero Stick Luengas, allí por la Avenida Circunvalar, más o menos con calle 45. Stick, situación a esta hora. Así es, Nicolás, la situación a esta hora en el Cerro El Cable es compleja. Continúa un incendio forestal que amenaza diferentes antenas de comunicación, de radio, televisión y de seguridad. Hace presencia aquí los organismos de emergencias como los bomberos, Defensa Civil, la Secretaría de Seguridad y también la Alcaldía de Bogotá. Importante decir que durante el día trabajaron más de 380 hombres, tanto de la policía como del ejército, para intentar controlar este incendio que no cesa. El incendio en el Cerro El Cable es el más intenso que tiene Bogotá en estos momentos. Unos metros más abajo de las llamas queda el barrio El Paraíso, en la parte alta de la localidad de Chapinero. Sus residentes pasan las noches con temor por la cercanía de las llamas. Sí, lógico, por el humo, que es el que nos puede afectar a los pulmones, a las vías respiratorias. Nos arden los ojos, la garganta. Organismos de socorro le hacen frente a la emergencia, que ya completa más de 30 horas. Dispersión aérea, todos los 4 helicoportados que tiene el distrito a su disposición. En este momento están trabajando, interviniendo, ya tenemos más de 100 uniformados entre Ejército Colombia, bomberos, Ponalzar en territorio. Algunas comunidades indígenas acudieron al cerro para, por medio de su fe, aportar un granito de arena. Desde lo espiritual, como pues están escuchando, que es desde los cantos, desde la armonización que estamos haciendo ahorita, pues está acompañando para darle fuerza y también para llamar un poco esa lluvia al territorio. El incendio en los Cerros Orientales, en la parte de la Quebrada La Vieja, ya completa más de 72 horas y hoy se logró el control de más del 80% de la conflagración. También se instaló un puesto de mando unificado aquí en este lugar, donde les vamos a mostrar en vivo y en directo la situación. Aquí están algunas personas de la comunidad afectadas por este incendio y todo este humo que se ha presentado por el incendio forestal. Al fondo, en las imágenes con la cámara de Diego Peña, les mostramos en vivo y en directo cómo está el Cerro El Cable a esta hora. Continúa una conflagración. Lastimosamente a esta hora no se puede hacer control a estas llamas por lo peligroso que es ingresar a esta zona. También se ha dicho por parte de los organismos de emergencia que durante la madrugada trabajarán otras 180 personas del ejército y la policía con mucha precaución para no correr ningún riesgo. Con esta imagen lamentable me despido desde el Cerro El Cable en el barrio El Paraíso, localidad de Chapinero. Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Doloroso, Stick, gracias. Y cerca de 1000 municipios están en alerta por amenaza de incendios forestales, según el IDEAM. Son 977 alertas por amenaza de incendios forestales las que hoy se reportan en el país. Y 681 de ellos en alerta roja. Es el número más alto que hemos registrado en lo que va corrido del año en términos de alerta. Podemos ver que departamentos como Boyacá y Cundinamarca presentan alrededor de 100 municipios en alerta roja. Este jueves 26 municipios registraron nuevos récords de temperatura, entre los que están Jerusalén, Cundinamarca, 40.6 grados, Capitanejo, Santander, 40.4, Neiva, Huila, 39.2, Sagún, Córdoba, 38.8 grados, Urumita, La Guajira, 38.6 y Montería, Córdoba, 38.1 grados de temperatura. También municipios como Tuluá en el Valle del Cauca ha alcanzado temperaturas 3 grados por encima del máximo histórico que hubiera alcanzado para un enero. Hoy las cuencas del río Magdalena y del río Cauca presentan en diferentes zonas alertas de caudales bajos, lo que está ocasionando desabastecimiento en diferentes municipios. Este enero ha sido el más caluroso de los últimos 30 años y se pronostica que febrero sea aún más seco y más caluroso.
El general Ricardo Roque, designado coordinador para la atención de incendios forestales, anunció la llegada de ayuda internacional para atender las emergencias que se registran en varias zonas del país. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el nuevo coordinador operativo para atender emergencias por incendios forestales, el brigadier general Ricardo Roque Salcedo, confirmó que habrá ayuda internacional para combatir esta emergencia. La comunidad internacional, en especial aquellos países amigos, se han mostrado prestos a generarnos algunas ayudas, a enviarnos algunas ayudas. Se refirió específicamente a qué países entrarían a ayudar. Está hablando de Canadá, de Estados Unidos, de Perú, ¿sí? Y hay otros países también acá de la región interesados en mandar apoyos para poder mitigar por la vía aérea o terrestre estos focos de incendio. También se pronunció sobre lo que sería la ayuda, específicamente en aeronaves. Uno de los principales ofrecimientos que nos están haciendo es en la parte aérea para poder atacar desde el aire estos incendios, y eso sería lo que más nos podría facilitar en este momento las diferentes actuaciones que estamos haciendo. Naciones Unidas también brindó su mano a Colombia. Y se agrava la situación en el páramo de Berlín, en Tona, Santander. El incendio forestal se activó nuevamente. Por los fuertes vientos en el municipio de Tona se reactivaron 3 focos del incendio en el páramo de Berlín. Más de 300 integrantes de los organismos de socorro de 6 municipios de Santander y 6 helicópteros trabajan hace 3 días para contener la emergencia. A esta montaña llegan campesinos de la región para ayudar a los socorristas con estas motobombas que utilizan para regar agua en las 400 hectáreas que ha destruido el voraz incendio. Un incendio un foco muy bravo y nos ha perjudicado aquí muchas hectáreas de bosque y la tierra, y está perjudicando las fuentes hídricas. Aquí las fuentes hídricas que va el agua para Bucaramanga y para Tona. Hay afectaciones en la señal de telefonía móvil y el fluido eléctrico en la vereda Ucatá y el corregimiento de Berlín. Las antenas de comunicaciones del Aeropuerto Internacional Palo Negro están en peligro. Desde este páramo nace el agua para 48 municipios del oriente colombiano. Los frailejones se están quemando y en cenizas está quedando la montaña. Las otras 2 conflagraciones en los municipios del Peñón y Simacota en Santander continúan de manera controlada. Y en Pamplona, norte de Santander, se reporta un nuevo incendio forestal que ha consumido ya cultivos y bosques. Más de 150 hectáreas de cultivos y bosques han sido devastados por las llamas que desde hace 24 horas afectan al Alto de la Lejía, uno de los cerros tutelares del municipio de Pamplona, norte de Santander. Las autoridades regionales hicieron un sobrevuelo de reconocimiento de la zona y las imágenes dejan ver el desastre causado por uno de los más grandes incendios forestales de la historia en esta zona del departamento. En la cordillera se genera un incendio que destruyó toda ya una montaña y que amenaza con continuar y está muy cerca al casco urbano del municipio. Los habitantes de Pamplona se han visto afectados por la contaminación del aire. Debido a la complejidad de la situación, las autoridades le solicitan ayuda al gobierno nacional para salir de esta emergencia. En los 40 municipios del norte de Santander hay únicamente 11 con organismos de emergencia. En Puerto Gaitán, en el Meta, un incendio forestal ha destruido cerca de 700 hectáreas de sabana. 30 horas completa el incendio forestal en el municipio de Puerto Gaitán Meta. Voluntarios de la Defensa Civil y los bomberos combaten las llamas. La preocupación es que el incendio forestal está cerca de la bocatoma del acueducto del municipio de Puerto Gaitán y podría afectar el suministro de agua. Las llamas han consumido más de 700 hectáreas de sabanas vírgenes de la altillanura. Los fuertes vientos ayudan a propagar el incendio, haciendo difícil la labor de los socorristas. En el departamento del Meta se han presentado 157 incendios forestales, afectando más de 7.000 hectáreas de bosque nativo. El departamento del Meta presenta hoy 1.228 puntos calientes. Y en una zona de la Sierra Nevada de Santa Marta también se reportó un incendio que ya está atendido por los organismos de socorro. Diferentes municipios del Cesar han sido afectados por los incendios forestales. En las últimas horas, miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, Defensa Civil, Policía y Ejército Nacional, así como un helicóptero de la Fuerza Aérea, han atendido una fuerte conflagración en las minas de Iracal, corregimiento del municipio de Pueblo Bello. Un incendio que está afectando la región de
la entrada a Pueblo Bello, por los sectores de Aruaco de Jimaín, las minas de Iracal y otra finca que se llama La Lope, que es una zona en conservación y que tiene unos programas de preservación y conservación del bosque seco tropical. En lo corrido del año, tan solo en Valledupar se han presentado 103 incendios forestales y otra decena de conflagraciones entre los municipios de Pueblo Bello, La Paz y La Jagua de Ibirico. Entre tanto, en Pradera, Valle del Cauca, los bomberos luchan contra un incendio en el páramo de Las Hermosas. A esta hora, un incendio forestal de grandes proporciones consume la flora y fauna del páramo de Las Hermosas en el corregimiento de Bolo Azul, municipio de Pradera, en el Valle del Cauca, hasta donde han llegado los organismos de socorro del departamento para atender la emergencia. Desde esta mañana, organismos de socorro, especialmente Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pradera, en conjunto con algunos miembros del Cuerpo de Bomberos de Palmira, se dirigen a la zona con el ánimo de poder verificar y atacar este incendio forestal y tratar de liquidarlo. Pues a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones ocasionadas por el fenómeno del Niño, se suma la posible presencia de grupos armados en la zona que ya habrían ocasionado otra tragedia ambiental. Y Noticentro 1 llegó hasta Jerusalén, en Cundinamarca, el municipio más caluroso de Colombia por estos días. Hoy la temperatura alcanzó los 41 grados Celsius, con lo cual rompió el récord de la mayor temperatura en Colombia. Estas son las calles de Jerusalén, no la capital de la Palestina ocupada, sino las del municipio más caluroso de Colombia por estos primeros días del año. Días en que el país vive altas temperaturas. La temperatura máxima ha sido de 40 grados, aproximándonos a los 41 grados. No se trata de Mompox o cualquier ciudad costera del Caribe colombiano o del puerto petrolero de Barrancabermeja. Jerusalén, un municipio que se formó alrededor del año 1865, ubicado en la provincia del Alto Magdalena y situado a 450 metros sobre el nivel del mar, se ganó de lejos el nombre del pueblo más caluroso de Colombia. En este momento es la 1:30 de la tarde aquí en Jerusalén, Cundinamarca. Según nos ha dicho la observadora meteorológica que entrega los datos a el IDEAM, esta es la hora más dura, cuando más sube la temperatura aquí en este municipio de Cundinamarca. Justamente vamos a consultar cuál es la temperatura a esta hora aquí en uno de los 116 municipios de Cundinamarca. Nos dice aquí internet que en este momento el clima está marcando 41 grados Celsius. Aquí los habitantes ya conviven con el calor, pero la temperatura de estos días lo sobrepasa. Está muy caliente, hay mucho y el río está muy seco. En medio de la gran sequía y altas temperaturas, el municipio vive una emergencia por escasez de agua que además afecta a los cultivos. Lamentablemente nuestra parte sur del municipio no cuenta con el servicio de agua potable. Ellos tan solo tienen un acueducto veredal que pues con estas altas temperaturas está sufriendo. En Jerusalén, como en casi todos los municipios de Colombia, la corrupción campea. Esto es lo que queda de una obra que decía llamarse Banco Municipal de Agua, y que precisamente se construyó para tener un depósito de agua que pudiera abastecer a la población en tiempos de sequía o veranos intensos. No, pues ese proyecto ahí pues fue solo verlo y luego verlo que se lo llevó la quebrada, porque lo hicieron ahí a la orilla de la quebrada La Limba. Y nunca pues funcionó. Otro tema que afecta al municipio es la explotación de arena del río Seco y la tala indiscriminada de bosques en la región. Y es que son más de 100 los municipios del país que tienen dificultades de abastecimiento de agua. La Comisión de Regulación de Agua Potable alista medidas para ahorrar el preciado líquido. A través de circulares como esta, la Comisión de Regulación de Agua Potable les está ordenando a las empresas de acueducto de todo el país adoptar medidas para enfrentar la sequía, entre las que figuran un plan de ahorro que reduzca el desabastecimiento, estimular fuentes alternativas y reutilización de aguas, adelantar campañas de uso racional del líquido, activar planes de contingencia con autoridades locales, proteger las bocatomas de los acueductos y las cuencas y reducir las fugas de agua, entre otras. En el sector de los servicios públicos hay preocupación. El fenómeno del Niño no es un juego. La gente hasta este momento se está dando cuenta por los incendios
que realmente, y con el incremento del calor, que estamos entrando en la fase más peligrosa de este fenómeno. El gremio de las empresas de servicios públicos pide al gobierno activar incentivos económicos al ahorro de agua. Y los incentivos son fundamentales porque en el fenómeno anterior bajamos el 4,5% la demanda para tener una holgura. Se busca despertar conciencia en los usuarios para evitar racionamientos de agua y energía. La sequía y las heladas ya están afectando las cosechas de verduras y hortalizas. En las centrales de abasto, los comerciantes ya advierten de deterioro de los productos. Hoy en Corabastos, la principal central mayorista de alimentos del país, hay una queja generalizada de los comerciantes. Los productos están llegando dañados por los estragos del clima. ¿Cuáles son los productos que más se están dañando por el clima extremo? Todo lo que son las hojas, por ejemplo, la selga, la espinaca, el cilantro está llegando muy marchito, muy seco. Y aunque durante los primeros días de enero se han mantenido estables los precios, algunos alimentos afectados por la sequía o las heladas ya empezaron a subir. ¿Cuáles son los productos que más han subido en estos días? El brócoli, el coliflor, ya está subiendo la batavia, la espinaca también es un producto que necesita mucha agua y también está costosa. Y a pesar de las dificultades climáticas que enfrentan distintas regiones del país, aquí en Corabastos, la principal central de abastecimiento del país, se mantiene estable la oferta de alimentos con el ingreso de más de 11.000 toneladas diarias. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Las heladas en las primeras horas del día y la ola de calor están acabando con los cultivos en la sabana cundiboyacense. Cultivos quemados, tierra totalmente seca y árboles sin hojas es solo parte del panorama que se vive en municipios de Cundinamarca y Boyacá por el fenómeno del Niño. Si no llueve rápido, lo más pronto, estamos en nada, mejor dicho. Esos los cultivos totalmente se pierden. En la mañana y en la tarde, un sol inclemente sobre las cosechas en departamentos como Cundinamarca y Boyacá. En horas de la noche y la madrugada, las bajas temperaturas provocando heladas sobre cultivos que afectan a los campesinos. Las heladas tienen en riesgo extremo las cosechas de campesinos. Las matas totalmente se perjudican porque donde le cae el hielo no hay recuperación de la mata. La papa, por lo menos, la alberja y las hortalizas, porque sin agua no dan hortalizas. Imágenes que se repiten en diferentes municipios del país. Tenemos 99 municipios con alerta de heladas en el país. Las altas temperaturas provocan daños como este. Y las heladas de las madrugadas terminan de destruir lo poco que queda. El director de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, Alfred Ballesteros, anunció que los cerros orientales de Bogotá serán reforestados con árboles nativos para prevenir que en el futuro se presenten incendios forestales. El plan piloto de reforestación que comenzará a la CAR en Bogotá será sustituir eucaliptos y pinos, que son especies importadas, por plantas criollas o nativas. Vamos a arrancar, una vez termine esta temporada del Niño, con la primera etapa de un proceso de restauración en los cerros orientales, cuyo objetivo va a ser sustituir especies introducidas por especies nativas, teniendo como fundamento un protocolo de restauración que construyó la Universidad Javeriana y un estudio que realizó el año pasado la Universidad Distrital con la Corporación Autónoma Regional. Dice el director de la CAR que en cuanto a acciones inmediatas para contrarrestar los incendios forestales, ayer transfirió 3.000 millones de pesos a la unidad de gestión de riesgo. ¿Para qué? Para alquiler de drones para detección de focos en los eventos de incendio, alquiler de helicópteros ya para la atención de los eventos que tengamos a futuro y adquisición de equipos para una serie de cuerpos de socorro que hoy en Cundinamarca no cuentan con la dotación, con las motobombas, con los elementos que se requieren para atender esta situación tan grave. Y recordó que los delitos ambientales, provocar incendios, genera cárcel y multas. Penas de prisión de 60 a 180 meses, multas de parte de la Corporación Autónoma Regional por la infracción ambiental de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales y se van a pagar incluso recompensas para que las personas nos identifiquen quiénes están causando los incendios, Gerardo. Hasta hoy la casi totalidad de incendios han sido provocados por seres humanos. El director de la Corporación Regional Autónoma de Cundinamarca convocó a los colombianos a ahorrar agua y a no hacer paseos de olla. La Contraloría pidió a la Fuerza Aeroespacial información sobre una presunta solicitud de presupuesto para mantenimiento de los equipos para atender incendios.
El informe, según la Contraloría General, debe demostrar si la Fuerza Aeroespacial Colombiana le pidió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo los recursos para el mantenimiento de un equipo usado para la extinción de grandes incendios. Es para el mantenimiento de un equipo que se utiliza en la extinción de incendios. Es un equipo especializado, se llama MAPS, y ese equipo tiene una particularidad, tiene una capacidad muy grande para llevar agua en volumen importante y poderlo utilizar en la extinción de los incendios. El funcionario explicó que actualmente el país usa el sistema Bambi, que transporta 400 galones por viaje, pero el equipo que requiere mantenimiento tiene una capacidad para 6.000 y en ocasiones, donde así lo permite la geografía, se puede instalar en aeronaves Hércules. La Contraloría dijo que el plazo no da espera. Como crítica calificó el saliente director nacional de bomberos, Arbey Trujillo, la situación por la que están pasando la mayoría de los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia. Él es el capitán Arbey Trujillo, director nacional de bomberos, a quien el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le pidió la renuncia. No obstante, sigue al frente de su entidad, poniéndole el pecho a los incendios forestales que están devastando gran parte de la fauna y flora del país. Se queja del bajo presupuesto que tienen los bomberos en toda Colombia. La situación de los bomberos a nivel del país es crítica, a pesar de que la dirección de bomberos apoya a los bomberos, pero el presupuesto de nosotros es pequeño, no alcanza a decir que vamos a pagar las nóminas de todos los bomberos del país. Pero advierte que la responsabilidad no solo es del gobierno nacional. Los alcaldes tienen que tener más compromiso con el tema de los bomberos a nivel municipal, de cada municipio. Y segundo, hice un llamado a las CAR. Las CAR son las llamadas a cuidar nuestro medio ambiente, reciben recursos de sobretasa, invierten en toda clase de programas internos de cada CAR, pero no invierten en los bomberos. Y cuenta que en muchas regiones los bomberos trabajan con las uñas. Yo tengo bomberos donde totalmente tienen una pala, una pica y un machete y ya están subido en los cerros apagando los incendios, ¿sí? Y que exponen su vida en sitios de orden público por la presencia de grupos armados ilegales. Estamos esperando que el ejército acordone el área, porque el área es una zona donde hay orden público. Entonces debemos de esperar que nos aseguren para poder que el helicóptero haga los sobrevuelos. Y si tocan las descargas, vamos a las descargas. Hay que controlarlo, tenemos que apagarlos. En este momento hay más de 20.000 bomberos en el país atendiendo las emergencias ambientales. La representante de la Cámara, Carolina Arbeláez, denunció que la Unidad de Gestión del Riesgo solo ejecutó el 15% de los recursos disponibles para la prevención de desastres naturales y mantenimiento de máquinas. La congresista advierte que Gestión del Riesgo tenía disponibles 2 billones de pesos para prepararse ante emergencias por el fenómeno del Niño. Sin embargo, solo gastaron 398.000 millones de pesos el año pasado. Son recursos que estaban allí en el 2023 y que lo que vimos fue que solamente ejecutaron el 15% de los recursos. Ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo salió a admitir que hubieran podido hacer mucho más en tema de inversión para poder atender esta crisis. La parlamentaria advierte que dicho dinero podría ser empleado para adecuar helicópteros, entre otras medidas. Se debía destinar estos recursos para hacer el mantenimiento de los aviones, de los helicópteros, para que hoy estuviéramos preparados para enfrentar el fenómeno del Niño. Aquí lo que podemos ver es la incompetencia por parte del gobierno nacional. Desde la oposición le hacen un llamado al gobierno para que adopte medidas con los mandatarios locales. Teletrabajo, uso de tapabocas y restricción de la actividad física al aire libre. Esas son las recomendaciones por parte de especialistas para evitar afecciones respiratorias causadas por la contaminación que generan los incendios forestales. La deteriorada calidad del aire por los múltiples incendios forestales presentados en el país hizo que los médicos especialistas en salud pública lanzaran varias recomendaciones a los ciudadanos. Evitar actividades, ejercicios, cualquier tipo de actividad al aire libre en este momento es nociva. Hay que utilizar el tapabocas, sobre todo en aquellos sitios que están cercanos a los focos de conflagración. Y para las personas con comorbilidades, definitivamente abstenernos de salir a la calle. Quienes tienen problemas respiratorios, cardiovasculares, personas con hipertensión, es mejor mantenernos en las casas. Para los expertos, algunas empresas e instituciones educativas también deberán tomar medidas. Hay que optar por el teletrabajo. La pandemia nos dejó ese importante legado. Si no es necesario que los trabajadores vengan a las oficinas, pues dejarlos en esa modalidad. Lo mismo para los colegios públicos y privados o universidades que están cercanas a esos focos de conflagración, definitivamente por este tiempo y a efectos del humo que está muy difuminado en el ambiente. Las recomendaciones se enfocan en ciudades capitales afectadas por las conflagraciones.
En San Andrés fue declarada la calamidad pública por los daños ocasionados por la erosión costera. Una parte de la vía circunvalar quedó destruida por la fuerza del mar. Se declara calamidad pública en San Andrés luego de que una carretera sufriera hundimiento en la vía circunvalar al sur de la isla, donde 25 metros de vía pública quedaron destruidos por el oleaje. En contexto, la carretera construida apenas en 2018 se desprendió poniendo en peligro la vida de los isleños, a lo que Invías declaró que la comunidad del sector les impidió construir un muro de contención para proteger el tramo de la erosión costera, por lo cual las conclusiones del Consejo de Gestión de Riesgo del Departamento Insular fue de tomar acciones inmediatas ante el inminente peligro de hundimiento del resto de la carretera y de otras vías de la zona. Estamos pidiéndole que hagan las obras de la mejor manera, de la manera de primero mitigar, contener y después reparar. Dentro de las soluciones potenciales se recomendó la movilización temporal de las personas con viviendas cercanas a la vía expuesta al oleaje. Asimismo, el gobernador solicitó al secretario de Infraestructura evaluar otros tramos de vía con riesgos similares para tomar medidas preventivas que eviten daños futuros. El presidente Gustavo Petro arreció las pullas contra los organismos de control y sus propios ministros por la suspensión de sus funcionarios. Insiste en que no lo quieren dejar gobernar. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Que no nos quieren dejar gobernar? El presidente Gustavo Petro arremetió contra los organismos de control por la suspensión del canciller y del director de gestión del riesgo. Suspendieron los funcionarios ejes para resolver una emergencia de la cantidad que tenemos hoy. Eso es hacerle bien al país. Oiga, si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia. El mandatario agudizó las pullas contra la Procuraduría. Tienen bloqueado el presupuesto de educación para hacer las sedes universitarias. ¿Quién dio la orden de bloquearlo? ¿En dónde está la norma? ¿Dónde está la procuradora? Sus ministros y funcionarios tampoco se salvaron. ¿Dónde están los proyectos del litoral pacífico, del Caribe y de las zonas pobres de Colombia? Agricultura y minas se llevaron la peor parte. El ministro debería explicarnos qué pasa con la energía eléctrica de López de Micay, 12 días sin luz. Más temprano, el presidente se refirió a la crisis por incendios en el país. Explicó que ya se activó la ayuda internacional. La ONU y 4 países ya le dieron el sí a Colombia. Estados Unidos, Chile, Perú son los países que ya han respondido. Canadá, en el último instante. Canadá tiene una enorme experiencia en apagar incendios. E hizo un llamado de atención a los mandatarios locales para que se organicen a la hora de pedir ayudas. Los alcaldes en sus desesperos están acudiendo desordenadamente a diversas instituciones del gobierno nacional. Es dirigirse a una sola entidad, un solo espacio, que es el puesto unificado de mando central. La emergencia por el fenómeno del Niño deja hasta el momento 31 incendios activos y 61 municipios sin agua. La Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado Gerson Chaverra Castro como su nuevo presidente. Chaverra es el primer afrodescendiente en alcanzar esa dignidad en Colombia. Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte eligió hoy al jurista chocoano de 55 años como su nuevo presidente. Chaverra nació en un corregimiento del municipio Bajo Baudó, cursó su primaria en Quibdó y estudió Derecho en Bogotá en la Universidad Autónoma de Colombia, con los esfuerzos de sus padres, una maestra de escuela y un mecánico. En 2020 fue elegido como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema. El nuevo presidente de la Corte viene de toda una vida de carrera en la rama judicial. Fue juez en 5 municipios del Chocó, posteriormente en Bogotá. Llegó al Tribunal Superior de Quibdó como magistrado, posteriormente al Tribunal de Bogotá y a la Corte Suprema de Justicia. Líderes afrodescendientes celebraron la designación de Chaverra, pero advirtieron que falta más participación afro en el Poder Judicial. Esta situación con el magistrado Chaverra es que sigue siendo una situación excepcional. No hay muchos magistrados y magistradas afrodescendientes en el Poder Judicial en Colombia, ni en el Consejo de Estado, ni en la Corte Suprema. En la Corte Constitucional, en más de 30 años de funcionamiento, nunca ha habido un magistrado titular en propiedad. Tristemente este nombramiento, este reconocimiento llega 30 años después, lo que demuestra el racismo
todavía en la democracia colombiana, en la institucionalidad colombiana. Es una forma de decirle al país que estamos pasando de la representación y del reconocimiento, que son elementos en gran medida simbólicos, a lo que se denomina la participación. Fracasó en la Corte Suprema el primer intento por elegir nuevo fiscal general de la Nación. La votación continuará el 8 de febrero. Para elegir a la próxima fiscal general de una terna conformada por las juristas Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo, se necesitan como mínimo 16 votos. La sala plena de la Corte, con sus 23 magistrados, realizó hoy 3 rondas de votaciones sin humo blanco. ¿Cómo funciona cada ronda? Primero, los magistrados votan en secreto y mediante voto electrónico por las 3 candidatas. Si ninguna obtiene los 16 votos requeridos, proceden a votar por las 2 que obtuvieron los mayores puntajes. Si en esa segunda votación no hay humo blanco, proceden a votar por la que haya obtenido más. Si la candidata no obtiene los 16 votos, votan por la que sigue. Y si siguen sin humo blanco, repiten la ronda. Trascendió que el exfiscal de Derechos Humanos, Amelia Pérez, obtuvo en una ronda 9 votos. Y Luz Adriana Camargo, coequipera del hoy ministro de Defensa Iván Velázquez en Guatemala, obtuvo 6. También hubo numerosos votos en blanco. Ciudadanos protestaron hoy a las afueras de la Corte, urgiendo para que elija a la nueva fiscal antes de que el saliente Francisco Barbosa culmine su periodo. A propósito, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que Estados Unidos respalda a la vicefiscal Marta Mancera en caso de que ella quede encargada como fiscal interina. Un encargo de la vicefiscal Marta Mancera como fiscal general se daría si la Corte Suprema de Justicia no alcanza a elegir en su próxima sala a la nueva fiscal general en propiedad. El fiscal Francisco Barbosa culmina su periodo el 12 de enero y envió este video con su jefe de prensa desde los Estados Unidos. Respaldo total de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia a la señora vicefiscal general de la Nación. Justamente dentro de la conversación que tuvimos, están muy tranquilos, quedan en muy buenas manos en caso de que la Corte Suprema de Justicia se tome un tiempo adicional. Yo repito, nosotros no estamos buscando que la Corte Suprema de Justicia no tome una decisión. Para nosotros como equipo, como fiscal y vicefiscal, lo más importante es que se respete la autonomía. El Ministerio de Educación emitió una serie de recomendaciones sobre la compra de útiles escolares por el retorno a clases. La circular del Ministerio de Educación advierte a colegios no oficiales y secretarías que los valores de los útiles escolares se deben establecer bajo las recomendaciones de ley y no pueden ser una carga desproporcionada para los padres de familia. Se debe anunciar con anterioridad el listado de esos útiles. Con el fin de evitar que los padres de familia deban adquirir todos los útiles al inicio del año escolar, los textos escolares no podrán ser diferentes a los del año anterior, salvo que se hubiesen mantenido por al menos 3 años. Tampoco se podrá exigir más de un uniforme de uso diario y de educación física. Sin embargo, la falta de uniforme por razones económicas no podrá privar al estudiante de participar en las actividades académicas. Los cobros por transporte, alimentación o alojamiento escolar solo se pueden realizar si los padres, de manera voluntaria, toman los servicios. La Fiscalía presentó nuevos testigos y videos sobre el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, con los que busca demostrar que la última persona que vio con vida a la mujer fue el estadounidense John Paulus. La Fiscalía interrogó a los policías que recolectaron varias de las pruebas en el caso de Valentina Tres Palacios, siendo el primero el uniformado que estuvo en el levantamiento. Realizando una observación del contenedor de basura, conservando las medidas de bioseguridad correspondientes, observo dentro del contenedor de basura una maleta en la cual se observaba por fuera de la misma una cabeza de un ser humano. El segundo en tomar la palabra fue el uniformado que recolectó los videos de las cámaras de seguridad. Con su testimonio, la Fiscalía busca demostrar que Paulus fue la última persona que vio con vida a Valentina. Aquí podemos apreciar que ingresa el señor John Paulus, le ayuda con el tema de las bolsas y la maleta, esto con el fin de llevar estos elementos hasta el baúl de su vehículo. La Fiscalía busca una condena de más de 50 años de cárcel contra el estadounidense. Por primera vez, una mujer estará al frente de la Dirección de Tránsito de la Policía. Se trata de la coronel Claudia Susana Blanco. Llega a la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte la coronel activa Susana Blanco, la primera mujer en ocupar este cargo.
A nosotras, las mujeres, nos está colocando en estos cargos que son cargos no solamente administrativos, sino también operativos de toma de decisiones. Y digamos que la policía demuestra que es pionera en la inclusión. Hoy en día ya somos 33.000 mujeres en los diferentes cargos de la Policía Nacional. Reveló que habrá cambios en su especialidad. Todos los que sean necesarios para lograr el cumplimiento de las estrategias, para lograr el objetivo, todos los que sean necesarios, y bienvenidas todas aquellas iniciativas de todas las personas que quieran involucrarse, porque este es un tema de todos. Cero Corrupción anuncia y hace un llamado a uniformados de tránsito y transporte. Debemos actuar con ética. Todos sabemos que esa es la parte fundamental del actuar policial, actuar con ética, tener nuestra moral bien en alto y tener la capacidad de mirar al otro a los ojos porque estoy actuando de la mejor manera. Como prioridad, tendrá bajar la tasa de accidentalidad, que es una de las más altas de todo el mundo. El reto grande es salvar vidas, hacer un trabajo de prevención fuerte, contundente y de forma armónica con todas las entidades que tienen que ver con la seguridad vial. 10 personas heridas dejó una explosión en una fábrica de tamales en el centro de Bogotá. Sobre las 10:50 de la mañana se registró una explosión al interior de una fábrica de tamales en el centro de Bogotá. Se logra determinar que se presentó una explosión mecánica por deficiencia en las calderas en el momento que se realizaba una cocción de los tamales, producto de la acumulación de gases de los mismos. 10 personas resultaron heridas. Quedé totalmente en la oscuridad y cuando ya salí, iba a salir, no había por dónde salir porque eso caliente, sentía que me quemaba por todos lados quemándome, un infierno de vapor, candela. Los lesionados fueron atendidos en centros médicos cercanos. El Banco de la República reportó un crecimiento de la inversión extranjera en el último año. El informe de la balanza cambiaria del Banco de la República revela que la inversión extranjera directa cerró 2023 en más de 13.069 millones de dólares, lo que representó un incremento del 16% frente al año inmediatamente anterior. Desde Analdex se manifestó que los resultados son positivos en medio de una difícil coyuntura en los mercados internacionales. Indudable que Colombia sigue siendo un país interesante para invertir. El sector minero energético se consolida con los mayores flujos de inversión, con un total de 10.355 millones de dólares para un alza de 27,2%. El dirigente también advirtió que parte de esos recursos llegaron al país para pagar más impuestos. Y lo que uno ve es que es inversión que está llegando no para desarrollo de nuevos proyectos de exploración o de explotación en esas áreas, sino para pagar impuestos. La tendencia para 2024 sería muy similar a lo registrado en 2023. Y entre tanto, Confecámaras, que es la Confederación de Cámaras de Comercio, reportó que en 2023 se redujo la creación de empresas. El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio Confecámaras, Julián Domínguez, reveló que mientras en el año 2022 se crearon más de 310.000 empresas, el año que acaba de concluir, el 2023, la cifra apenas llegó a 305.000. El dirigente planteó los sectores en los que más se constituyeron empresas. Por ejemplo, el sector turismo tiene un buen nivel de creación de empresas, el sector de vivienda tiene un buen nivel de creación de empresas, lo que muestra que los empresarios de la vivienda están listos para los programas que impliquen la reactivación del mercado de la vivienda en Colombia. ¿Por qué la mayoría de empresas no logra sobrevivir más allá de 5 años? Fundamentalmente el principal problema es el acceso al crédito. Tenemos un problema de que se agotan los recursos de la familia, se agotan los recursos del emprendedor y las empresas perecen. Allá hay un reto gigantesco, cómo llegarle con crédito y con capital a los nuevos emprendimientos para que perduren más. La presidenta de la Asociación de Energías Renovables, Alexandra Hernández, anunció la entrada de nuevos proyectos de generación este año. De acuerdo con el reporte anual de la agremiación para 2024, se dio vía libre a 22 proyectos de generación de energías renovables, como los eólicos y los solares. De esta manera entrarán al Sistema Nacional Interconectado 1.240 megas de capacidad que podrán atender a cerca de 2.5 millones de colombianos.
Se tendrá más energía en firme para enfrentar el fenómeno del Niño. Las energías renovables no convencionales van a tener una participación del 9% en la matriz energética de generación colombiana, cuando venimos del 1%, o sea, ya venimos creciendo. La dirigente espera que otros 43 proyectos más de 1.800 megas ingresen al sistema también en 2024. Para estos proyectos son trámites ambientales, particularmente licencias ante las corporaciones autónomas regionales y permisos ante dichas entidades regionales. Los departamentos que concentran el mayor número de proyectos son Atlántico, Córdoba, Cesar, Antioquia y Tolima. El presidente de la Asociación de Industriales del Calzado y el Cuero, Germán González, reportó un aumento del contrabando y de la informalidad. La informalidad y el contrabando sigue afectando cerca de un 50% a la industria del calzado y la marroquinería. Así lo señala el presidente de ASICAM, Germán González, al manifestar que se busca trabajo en conjunto con el gobierno para reducir estos índices. En la formalidad estamos produciendo alrededor de 55 o 60 millones de pares de zapatos. No quiere decir que no podamos producir más. Tenemos una capacidad superior a eso, pero lo que pasa es que la informalidad y el contrabando se comen los demás. Este será uno de los temas en la próxima Feria del Calzado y Cuero en Bogotá, donde se esperan negocios por 45.000 millones de pesos. Para atraer ese comprador, para que todas esas empresas que estén no solamente en las grandes ciudades, sino en los municipios, en las ciudades medianas, que vengan y participen de la feria para hacer los grandes negocios. El sector comparte el llamado de otros gremios de la necesidad de un plan de reactivación de la economía. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,62% a 1.268 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 3,32% a 2.180 pesos. La acción de Protección fue la que más bajó, con una pérdida de 6,25% a 75.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,84% a 2.355 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.932 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.264 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 86 centavos. El azúcar se transó en 23,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 9 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 27 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.355 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.